alto de una colina vestida por la niebla y el silencio, en un paraje olvidado por la mano de Dios, se alza una inmensa abadía construida sobre los cimientos del miedo y la desesperación de los hombres. Un templo que guarda un oscuro y antiguo secreto en el interior de un inhóspito laberinto del que no existen mapas y en el que ni siquiera la luz se atreve a entrar. Un lugar maldito, protegido por una puerta que hoy nosotros vamos a abrir para adentrarnos en los misterios del videojuego español más valorado de la historia. Hace muchos años, iniciar un videojuego suponía todo un ritual. Cogías la caja, sacabas la cinta, encendías el ordenador, la colocabas, escribías run, comillas, y dabas al play. Pero aún así, nada estaba garantizado. El juego podía fallar y entonces había que volver a empezar. Este, por ejemplo, acaba de fallar, así que vamos a levantarnos del Amstrad y a pasarnos al Spectrum para probar allí. Pero aunque todo funcionase, aunque la carga fuese perfecta, aquello no era algo instantáneo como hoy, sino un proceso lento, casi tortuoso, que sin querer convirtió a toda una generación de chavales en los seres más pacientes sobre la faz de la Tierra, porque no había más remedio, o te esperabas o no jugabas. Hoy voy a hablarles de uno de esos programas tan antiguos de aquella época, pero no de cualquiera. Voy a hablarles del que para muchos es el juego más importante, misterioso y enigmático, de la conocida como Edad de Oro del videojuego español, la Abadía del Crimen. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Hoy sabemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado ochentero de las ondas. Creo que lo tengo por aquí. Aquí está. Y además carga perfectamente. Toda una reliquia. Como muchos imaginarán, la Abadía del Crimen se inspiró en la célebre novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que casualmente también tengo por aquí. Además, una edición ochentera, una de las buenas. Con ella, su autor creó un mundo completamente inédito en la informática de aquel entonces, que metió a los chavales de los 80 y principios de los 90 literalmente en un laberinto de normas monásticas, pasillos sombríos y silencio absoluto. Un mundo donde no había mapas, instrucciones o segundas oportunidades, tan solo obediencia, vigilancia y una sensación constante de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Prepárense, porque vamos a adentrarnos en los secretos de aquel legendario videojuego y también vamos a abordar las leyendas que lo rodean, porque cuando un genio se va demasiado pronto, siempre quedan preguntas sin responder y una sombra inexplicable a su alrededor. Y eso es lo que ocurrió con la muerte de Paco Menéndez, el creador de la Abadía, que nos dejó demasiado pronto y nos dejó más de una pregunta sin responder. La Abadía del Crimen no es un juego cualquiera, es un desafío mental, un experimento estético, una obra que parece no querer gustarte, sino intentar someterte.
Supone el reflejo digital de una abadía literaria donde el conocimiento se custodia con más celo que las reliquias. Pero para entender lo que este videojuego significó, y significa aún, tenemos que remontarnos primero a su origen, a una novela, a un semiólogo italiano y a una idea poderosa, la de que la risa es peligrosa porque nos libera del miedo, y el hombre que no tiene miedo ya no necesita a Dios. Esa es la tesis oculta en el corazón de la novela, una obra que es a la vez thriller medieval, tratado filosófico y un precioso homenaje a las bibliotecas como lugares sagrados, pero a la vez malditos. Corría el año 1327. En una remota abadía del norte de Italia, un monje franciscano llamado Guillermo de Baskerville y su joven discípulo Azzo llegan para asistir a un debate teológico. Pero pronto, una serie de misteriosas muertes sacuden la comunidad. El abad, temeroso de que la situación se descontrole y arruine el prestigio del monasterio, encarga a Guillermo que investigue lo ocurrido. Pero cada muerte parece seguir un patrón enigmático, como si alguien estuviera ejecutando un castigo ritual. Y la clave parece esconderse en la biblioteca, un laberinto repleto de manuscritos prohibidos y pasadizos invisibles. Allí se custodia, entre muchos otros tesoros, un libro único. Un tratado perdido de Aristóteles sobre la comedia. Un texto que alguien está dispuesto a defender, hasta la muerte. El nombre de la rosa es muchas cosas a la vez. Es una novela policíaca, una crítica a la represión del pensamiento, una meditación sobre la verdad, el lenguaje y el poder, pero, sobre todo, es una historia sobre los oscuros entresijos del ser humano, sobre el ansia de poder, la custodia celosa de la verdad, la manipulación de las masas, la manera en que la idea de Dios puede ser usada, no como consuelo, sino como herramienta de sometimiento para controlar al pueblo y para silenciar a los monjes, convirtiendo la fe en obediencia y la obediencia en miedo. Y es precisamente ese espíritu, no la trama literal, sino su trasfondo filosófico, lo que inspiró a Paco Menéndez cuando decidió transformar esta historia en algo completamente nuevo por aquel entonces, un videojuego. Hoy los videojuegos son una industria global que mueve más dinero que el cine y la música juntos. Las grandes producciones cuentan con presupuestos millonarios, campañas de marketing internacional y equipos de cientos de personas. Se estrenan con alfombra roja, doblaje profesional, bandas sonoras orquestales y ediciones de coleccionista. Pero en los años 80 era completamente distinto. Los videojuegos eran un fenómeno minoritario, casi subterráneo. Se hacían en casa, a veces entre dos personas, a base de código ensamblador y cintas de casete. No había motores gráficos, librerías visuales ni ayudas externas, solo creatividad, intuición y un ordenador de 8 bits. Y desde ese rincón modesto, Paco Menéndez decidió crear una experiencia que enfrentase al jugador a algo mucho más grande que él. Y para crearlo, contó con la ayuda de un estudiante de arquitectura, Juan del Can. Juan del Can, con apenas 20 años, se encargó de diseñar la abadía. No desde el punto de vista funcional, sino desde el estético y simbólico. Cada sala, cada pasillo, cada transición visual respondía a una lógica espacial pensada para transmitir solemnidad, rigor y encierro. Gracias a él, la abadía del crimen no solo se jugaba, también se habitaba. Juan no se limitó a dibujar habitaciones con lógica de videojuego. Diseñó la abadía como si fuera un proyecto de fin de carrera, literalmente. Se documentó durante meses, estudió planos reales de monasterios medievales europeos y analizó tratados sobre distribución monástica y liturgia. El resultado fue un edificio virtual con planta en cruz latina, como las grandes catedrales románicas. Los ábsides estaban orientados al este para que los monjes, en la lógica simbólica del juego, recibieran la luz del amanecer durante los rezos matutinos. El claustro, con sus arcos de medio punto, seguía fielmente el estilo románico, y las estancias, los pasillos y los caminos respondían a una lógica arquitectónica y espiritual. El jugador no solo recorría un escenario, recorría también un espacio sagrado,
La cámara isométrica, las sombras, la perspectiva, todo estaba al servicio de la atmósfera. Los jugadores de los 80 se sumergieron como nunca en un mundo con una nueva perspectiva, fresca y opresiva. Y lo de opresiva, muchos lo sabrán, va sobre todo por un personaje que los que lo hayan jugado seguro que recuerdan perfectamente. El pesado del abad, que se pasaba la partida persiguiéndonos por toda la abadía y diciéndonos a dónde teníamos que ir o qué teníamos que hacer. Y era mejor no despistarse, porque entonces empezaba con ese temido «os ordeno que vengáis» una y otra vez, hasta que se le agotaba la paciencia y nos expulsaba para siempre. Uno de los elementos más recordados del juego es su laberinto final. Un lugar oscuro donde el jugador debe avanzar con sigilo y precisión para alcanzar la cámara secreta que guarda el libro prohibido. Pero aquel laberinto no era una simple trampa visual. Estaba cuidadosamente diseñado con múltiples caminos, muchos de los cuales terminaban en callejones sin salida. Solo existían 2 rutas correctas, y descubrirlas requería una mezcla de intuición, memoria y paciencia. Y lo más curioso es que Juan del Can diseñó más habitaciones de las que finalmente se incluyeron. Algunas estancias fueron descartadas por falta de memoria porque no cabían en la memoria del Amstrad. ¿Alguien se imagina hoy en día un juego sin instrucciones? Un juego que te suelte en mitad de un claustro y te deje averiguar por tu propia cuenta lo más básico. No hay tutorial, no hay pistas, no hay ninguna mano amiga. Solo estáis tú y el abad y su tedioso reglamento. Pero, sin embargo, el juego ahí está el milagro, porque muchos lo adoraron y volvían una y otra vez, porque el castigo era parte de la experiencia, aunque muchos otros, también es cierto, le cogieron tirria. Mi propio tío, por ejemplo, jamás consiguió asistir a la primera misa. Y lo intentó, llegó incluso a tiempo, pero no se colocaba exactamente en la cuadrícula correcta del coro. Porque hay una cuadrícula exacta donde hay que colocarse y nadie te dice dónde es. Y por ello, el abad le expulsaba sin ningún tipo de contemplación. Esa era la norma no escrita del juego. O aprendías por ensayo y error, o quedabas fuera. No había mapa, señales, ni perdón. Todo estaba medido. La cámara no seguía al personaje con agilidad. Se mantenía firme y distante, como un ojo divino que observaba sin intervenir, como si el jugador fuese una pieza más de la maquinaria monástica, sometida al mismo juicio inapelable que el resto de los monjes. Y ahí entraba una de las claves del juego, la obediencia. Porque la abadía del crimen no premiaba al más hábil, al más rápido o al más fuerte, premiaba la disciplina. Había que asistir a misa, comer a la hora exacta, dormir cuando tocaba y seguir al abad sin desviarse. Porque saltarse una regla tenía graves consecuencias e implicaba, en muchos casos, el final de la partida. Podemos decir que el juego era una réplica digital de la represión que impregnaba la novela de Eco. Desde el principio, Paco Menéndez quiso crear algo diferente, algo que rompiese con los moldes de los arcades de disparos y plataformas que dominaban el mercado por aquel entonces. Su protagonista no era el típico héroe con pistola o con espada. Paco nos ofreció a un monje silencioso, que no llevaba armas y estaba atrapado en una abadía. Y sin embargo, era hermoso, porque la abadía del crimen fue también una proeza técnica. Juan del Can diseñó los escenarios con una estética sobria y cinematográfica. La cámara isométrica, la paleta limitada, las sombras, todo contribuía a esa atmósfera de solemnidad y amenaza. A nivel visual, el juego fue comparado con Knight Lore de Ultimate, uno de los referentes del estilo de la época que se conoció como Filmation. Pero aquí no había enemigos visibles, sino un único gran antagonista: el sistema. Y como todo sistema, castigaba al que no entendía o al que no cumplía las reglas. La abadía del crimen, hay que reconocerlo, es un juego muy difícil. No porque haya que correr o disparar, sino porque exige mucha paciencia, mucha observación y un gran aprendizaje. Justo
Todo lo contrario a lo que hoy están acostumbrados los chavales. Pero por aquel entonces aquello fue algo revolucionario, porque no trataba al jugador como un consumidor, sino como un discípulo. La Abadía del Crimen vio la luz a finales de 1987 de forma casi artesanal, distribuido inicialmente por Mr. Chip, el sello vinculado a la Academia de Informática del padre de Paco Menéndez, situada en la ciudad de los periodistas de Madrid. Aquella academia formaba programadores y a la vez funcionaba como pequeña editorial, dando salida a los mejores proyectos desarrollados por sus propios alumnos. Sin embargo, el lanzamiento de la Abadía fue muy discreto. No hubo promoción, portadas en revistas especializadas ni campaña de marketing. El juego apareció tímidamente en los catálogos de las tiendas, casi como una rareza. No fue hasta 1988 cuando Operasoft entró en escena, ayudando a Paco a adaptar el juego a otros sistemas y dándole algo más de visibilidad. Pero incluso entonces, su acogida comercial fue limitada. La Abadía del Crimen no llegó a entrar en los rankings de ventas ni fue un fenómeno mediático. Solo algunas buenas críticas en revistas especializadas anticiparon lo que, con el tiempo, acabaría convirtiéndose en una obra de culto. Tanto es así que, recientemente, se ha reeditado en cassette por Dodge Games con una licencia oficial. Un juego extraño y exigente que no sigue las modas y que supo esperar hasta que el tiempo le dio la razón. Hoy, la Abadía del Crimen es considerado uno de los grandes mitos del videojuego español, un juego de culto, una obra inclasificable cuya sombra se alarga mucho más allá de sus ventas iniciales. Con el paso de los años, su prestigio ha crecido tanto que se ha convertido en uno de los títulos más cotizados del catálogo clásico de Amstrad, Spectrum o MSX. Las primeras ediciones distribuidas por Mr. Chip, que en su día pasaron casi desapercibidas, hoy se venden en el mercado del coleccionismo por precios que se acercan a los 500 €, reconociendo el gran trabajo que hay detrás de los muros de la Abadía. Porque si hay algo que de verdad distingue a la Abadía del Crimen de otros juegos de su época, es su programación. Hoy, la palabra artesanal se usa con bastante ligereza, pero en este caso es algo literal. Paco Menéndez logró encajar un mundo complejo y coherente en menos de 100 kilobytes. Repito, menos de 100 kilobytes. Y para que se hagan una idea de lo que esto significa, piensen que la calculadora de Windows XP, ni siquiera la de Windows 10, ocupa más memoria que el juego entero. Y sin embargo, ahí está, con su pergamino inicial, su arquitectura, sus rutinas y sus elaboradísimos personajes. Todo comprimido, con una precisión increíble. Paco Menéndez y Juan del Can trabajaron sobre papel milimetrado, diseñaron las habitaciones a mano y codificaron los gráficos uno a uno con datos que se adaptaban al escaso espacio de memoria. Paco incluso escribió su propio depurador para examinar en tiempo real lo que ocurría en la memoria del ordenador mientras el juego se ejecutaba. Y Juan reutilizó elementos arquitectónicos, como columnas, arcos y suelos, para ahorrar espacio sin renunciar al detalle visual. Su labor es comparable a la de unos canteros medievales construyendo una catedral con herramientas rudimentarias, piedra a piedra, sin planos digitales ni simulaciones. La programación del juego no se ajustaba a ningún estándar. Si Paco Menéndez hubiese presentado su código en una escuela de informática, lo más probable es que lo hubiesen suspendido, porque lo suyo no era la elegancia académica, sino pura alquimia digital. Comprimía donde no se debía, forzaba estructuras y hacía que el programa se modificase a sí mismo si era necesario. Y todo eso funcionó. Pero no solo eso, es que además era brillante. Los monjes parecían tener vida propia, seguían rutinas, reaccionaban al jugador y se adaptaban a los cambios. Nada de caminos predefinidos ni trucos baratos, solo inteligencia simulada dentro de un universo terriblemente limitado, pero que parecía enorme.
Paco Menéndez fue un genio, un artista de la informática. No era simplemente un programador con talento, era alguien que entendía el código como una forma de pensamiento y de creación. Tenía una capacidad casi intuitiva para encontrar soluciones donde no las había y lograr que un ordenador de 8 bits, con sus grandes limitaciones, rindiese como una máquina del futuro. Pero lo más asombroso no era su dominio técnico, sino su forma de pensar. Paco no buscaba atajos ni seguía esquemas convencionales. Diseñaba desde cero, con una lógica propia. Tras el lanzamiento de La Abadía del Crimen, Paco Menéndez desapareció del mundo del videojuego. Se esfumó por completo, no volvió a publicar nada ni colaboró en nuevos proyectos. Centró su carrera en el campo de la computación paralela y los sistemas distribuidos, una disciplina avanzada dentro de la ingeniería informática. Según relatan algunas entrevistas cercanas a su entorno, Paco era una persona reservada, meticulosa y tremendamente inteligente, con una tendencia al aislamiento y una sensibilidad muy acusada. Su muerte se consideró oficialmente como un suicidio, pero el silencio en torno a los detalles alimentó todo tipo de conjeturas. Una de las teorías que más circularon en foros y comunidades retro durante los años 2000 fue que Paco había estado implicado en proyectos sensibles de investigación tecnológica, posiblemente con aplicaciones militares o industriales de alto nivel, y que su fallecimiento estuvo relacionado con esa actividad. Algunos llegaron a insinuar que pudo haber sido eliminado por lo que sabía o que descubrió algo que no debía saber. Desde ahí, la leyenda solo hizo crecer las sombras. Se decía que Paco, reservado por naturaleza y cada vez más aislado, habría tropezado con información comprometida o habría llegado demasiado lejos en una línea de investigación que despertó el interés y el temor de instituciones poderosas. Algunos llegaron a insinuar que su muerte, oficialmente declarada suicidio, fue en realidad un encubrimiento, que alguien, en algún despacho oscuro, había decidido silenciarlo. Pero lo cierto es que no existe ninguna prueba de ello, y como ocurre siempre con las mentes brillantes que mueren jóvenes, esa falta de respuestas nos deja un espacio para que nazcan los mitos, y la Abadía del Crimen, con su atmósfera de secretos, castigos y bibliotecas oscuras, no hizo más que potenciar esas enigmáticas teorías. Las leyendas nacen donde hay silencio, y Paco Menéndez era un hombre de silencios. Su historia conmueve por su belleza y por su tragedia. Quienes lo conocieron lo recuerdan con respeto y admiración, y quienes jugaron a su obra lo admiran y casi pueden sentirlo caminando por los pasillos de su abadía, como un monje solitario que nunca abandonará su celda digital. Por cierto, el título del juego no es algo casual. En un principio iba a llamarse El nombre de la rosa, y para conseguir los derechos se intentó contactar con la agencia literaria de Umberto Eco, pero no recibieron respuesta, al menos no al principio. Más adelante, cuando Paco Menéndez y Opera Soft intentaron lanzar el juego fuera de España, especialmente en Inglaterra y Alemania, que eran los mercados más potentes de los 8 bits, se encontraron con un problema. El juego estaba claramente inspirado en la novela de Umberto Eco, y aunque no habían usado el título original ni los nombres de los personajes, por eso el protagonista en las instrucciones aparece como Guillermo de Ockham y no de Baskerville, la relación era tan evidente que por respeto y para evitar problemas legales intentaron contactar de nuevo con la agencia literaria de Eco. Esa vez sí recibieron respuesta, pero fue una negativa rotunda que impidió lanzar el juego fuera de España, ya que era difícil venderlo sin hacer referencia directa a la novela. A pesar de este inconveniente y de que inicialmente solo se distribuyese en España, estamos ante una obra que con el paso del tiempo se ha extendido por todo el mundo y se ha mantenido viva en la memoria de los jugadores, pero también de los programadores, porque La Abadía del Crimen es el juego español de toda la historia que más remakes tiene y más intentos de remakes ha sufrido.
Entre todos esos proyectos destaca La Abadía del Crimen Extensum, desarrollado por Manuel Pazos y Daniel Celemín. Una versión profundamente respetuosa con el original, pero al mismo tiempo más accesible y estilizada, con gráficos renovados, una interfaz moderna y detalles añadidos que amplifican la experiencia sin traicionar su esencia. Gracias a este remake, una nueva generación pudo adentrarse en los muros de la abadía con los mismos temores, las mismas dudas y la misma fascinación que sintieron los jugadores de 1987. Y es que hay juegos que envejecen, y otros, como el buen vino o como los manuscritos prohibidos, lo que hacen es ganar valor con el tiempo. Y eso es lo que le ha pasado a la abadía, y por eso hoy le hemos rendido este pequeño homenaje. Por cierto, si quieren saber más, les recomiendo el libro Obsequium. Un análisis cultural, técnico y emocional del juego, editado por 8 quilates. Se trata de un trabajo riguroso que analiza el juego desde varios puntos de vista. Y nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. ¡Les espero en el próximo programa! Hasta pronto. Y vestir en zapatillas porque yo soy un carroza y nací en los 80. Disfruto con el Tetris de los bares, el Spectrum que lo carga, el amianto en las bajantes y el ciclista de las chapas, mercurio del termómetro, las cintas que se atancan y los gases lacrimógenos de que fuma en casa al lado de los niños.